Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Texto de 1 Tesalonicenses capítulo 3 verso 8, y una vez hallado el texto bíblico, si me dice amén, entenderé que podemos leer. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido, Señor, el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego en la oración, Señor, es que en la exposición de tu palabra nos sea alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y mediante la exposición de la misma podamos llegar a tener comprensión de aquello de lo cual tú quieres comunicarnos mediante, Señor, el conocimiento de tu verdad, dándote gracias y por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, hay veces en las que si hacemos una exégesis, o sea, una interpretación exacta del texto bíblico, ciertamente podemos llegar a tener una comprensión, pero también está lo que se conoce como la iluminación, lo que se conoce como la revelación de ciertas cosas que Dios quiere hablar. Así que puede que si alguien buscara la interpretación más correcta, más exhaustiva de este texto bíblico, no concuerde con aquello de lo cual voy a hablar yo, pero sí usted va a poder verlo dentro del contexto de lo que es la vida del cuerpo, lo que es la vida de Cristo, de lo que es la vida de la iglesia. Ya que cuando el apóstol Pablo le escribía a los tesalonicenses y les decía, ahora vivimos, es como que había revivido su alma, había vuelto a gozarse sabiendo de que los hermanos estaban firmes. Pero yo quiero llevarlo al contexto de lo que es la fe y como medio para recibir las bendiciones de Dios. Y quiero llevarlo también al contexto de lo que es la fe para recibir las bendiciones de Dios y habiendo recibido tener para dar. Amén, como un hilo conductor, así como lo es en la corriente. Amén, ¿por qué? Porque yo puedo tener todo el cableado, pero si yo no lo tengo conectado a la fuente de energía, que es la que me provee de esa energía, por más que tenga todo el cableado, no voy a estar recibiendo de esa
de ese poder que es el poder de la electricidad. Amén. Así también aquellos que tienen nombre de cristiano o que tal vez están en una iglesia, pero que no están conectados a la fuente de poder que es Cristo, que por voluntad propia se han desconectado, que se han apartado, que se han aislado del Señor. Vio como cuando se aíslan los cables por causa de la humedad, que quedan haciendo cortocircuito y no manda una buena potencia o una buena corriente, y a veces hasta el punto en que quedan aislados y ya no genera ese poder, no genera esa corriente. Amén. Entonces, qué importante es que cuando nosotros entendemos que la fe es un hilo conductor de la vida y de las bendiciones del Señor. El apóstol Pablo, si bien estaba diciendo que había revivido su gozo, su ánimo, habían vuelto a tener ánimo sabiendo de que los hermanos estaban firmes, ¿por qué? Porque todo el que trabaja en la obra del Señor, su recompensa y su gozo es ver firme a los hermanos. Amén. Pero también nosotros tenemos que mirar, si yo soy miembro e integrante del cuerpo de Cristo, amén, y mediante la actividad propia de cada uno de los miembros me voy recibiendo mi crecimiento, qué importante es la fe de mi hermano, la fe de mi hermana, para que yo pueda seguir recibiendo de las bendiciones y de la vida de Cristo, porque la vida de Cristo es algo que se comunica, amén. Es algo que se experimenta y se comunica por medio de hechos, por medio de palabras. Jesús dijo, en mi nombre impondréis las manos sobre los enfermos y serán sanados. No es el solo hecho de poner las manos sobre los enfermos, sino que lo hacemos en el nombre del Señor. Así que el poder que está en Cristo viene por medio de la oración y a través del acto de la imposición de manos, y el enfermo es sanado. Amén. Entonces la vida de Cristo se comunica, y no solamente con palabras, sino también con hechos. No es solamente hablar de lo que Cristo es, sino también el tener experiencia con Cristo para poder comunicar, para poder transmitir esa vida. Por eso qué importante que es cuando los hermanos se hallan vivos, cuando se hallan firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando se hallan firmes en el Señor, ¿qué es lo que van a transmitir? De lo que reciben. Cuando un cristiano se halla firme en el Señor, va a tener para transmitir porque a la vez está recibiendo. Va a tener para compartir porque a la vez está recibiendo. Entonces ahora vivimos porque sabemos que vosotros estáis firmes, porque tenéis para compartir, tenéis para dar de lo que a la vez estás recibiendo del Señor. Es imposible, dice Hebreos 11:6, porque es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ve? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No hay manera en que si yo no tengo fe pueda estar agradándole a Dios. No hay manera, amén, de que si no tengo fe, si no estoy practicando, si no estoy fortalecido en la fe, de que me vaya a acercar también a Dios. Amén. Sencillamente uno tiende a tomar distancia cuando empieza a menguar su fe, tiende a tomar distancia de Dios y de todo lo que está vinculado con el Señor, por donde vienen las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Comienza a tomar distancia de Dios y de todo lo que viene vinculado con Dios y que es de bendición para nuestras vidas. Pero un hermano que está fortalecido en la fe, ¿qué hace? Se va en pos del Señor. Y al irse en pos de Dios también está fortalecido, y al estar fortalecido fortalece y nutre a todo el cuerpo de Cristo del cual somos parte. Amén.
sea, cuando hay un hermano que está vigoroso, fortalecido en el Señor, para el cuerpo de Cristo es una bendición. Para el cuerpo de Cristo es una bendición. ¿Por qué? Porque está produciendo, está trayendo un beneficio, está produciendo por su actividad, trayendo un crecimiento. Entonces, nosotros cuando vemos a alguien firme en el Señor, vivimos. ¿Por qué? Porque por medio de la firmeza de ese hermano, a la vez nosotros estamos siendo nutridos y fortalecidos en el Señor por la actividad propia de ese miembro. ¿Me está entendiendo? La fe es el hilo conductor de la vida y de las bendiciones del Señor. Pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea. Y el que no cree, sencillamente ni se acerca. Cuando yo empiezo a menguar, dejo de acercarme. Y no solo debe de creer, sino también debe de creer que es galardonador de los que le buscan. Y esto es para nosotros los que estamos acercándonos al Señor y que decimos venir a la presencia de Dios con fe. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener expectativa de que nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestra perseverancia en el Señor no es en vano, tiene su galardón. Amén. Recién estaba meditando y en este lugar ya hace 20 años que prácticamente estamos poseyendo este lugar como lugar de culto. Amén. Y nuestra hermana, mientras oraba, le podía decir al Señor: Señor, gracias, porque podemos decir que estamos perseverando, podemos decir que, Señor, hablamos palabra de bendición sobre este lugar. Bueno, ven, ahí tiene una actividad propia de un miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Agradecido por la perseverancia, agradecido y todavía proclamando palabra de bendición. ¿Cuántas cosas pasaron? ¿Cuántas personas pasaron por este lugar? Tal vez si nosotros miráramos humanamente o hiciéramos un conteo humano, ¿cuántas cosas tendrían que estar aconteciendo? Eso según nuestro razonamiento. Eso según nuestro pensamiento. Pero ¿cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es el pensamiento que nosotros tenemos que tener? Hasta aquí, Señor, hemos perseverado. Hasta aquí, Señor, tú nos estás sosteniendo. Y todavía estamos proclamando palabra de bendición sobre este lugar, porque creemos no es en vano venir a buscar de tu presencia. Creemos no es en vano, Señor, buscarte. Amén. ¿Por qué? Porque el que busca, halla. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos que no solamente creer cuando nos acercamos, sino también creer que es galardonador de los que le buscan. Así que, de modo que si venimos a la presencia del Señor, tenemos que tener expectativa de un galardón, tenemos que tener expectativa de una recompensa, tenemos que tener expectativa de que el Señor va a manifestar su gracia, su voluntad, que va a manifestar su poder sobre nuestras vidas. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces la fe es el hilo conductor de la vida y de las bendiciones. Y si un hermano está firme, está fortalecido en la fe, va a ser un canal, va a ser un instrumento por donde la vida y las bendiciones de Cristo van a llegar a nosotros. Por eso es que podemos decir firmemente que vivimos si los hermanos están firmes. Amén. No que directamente, no que exclusivamente dependemos de los hermanos. Nosotros dependemos del Señor, pero los hermanos también tienen una actividad. Los hermanos tienen una actividad propia. Creo, y no hace poco estuve hablando sobre la necesidad de buscar en el cuerpo y de buscar en los demás miembros del cuerpo de la bendición de Dios, de esa gracia. ¿Por qué? Porque hay veces que yo puedo ir a la presencia del Señor y me hallo fortalecido para orar, clamar, interceder, pero hay veces que no tengo ninguna voluntad y requiero del ánimo y requiero de la fortaleza y requiero de la bendición que viene a través de los hermanos. Tenemos que estar atentos porque la palabra de Dios es viva y hoy la palabra de Dios está corriendo de diferentes formas. Y una de las formas más comunes que está corriendo la palabra de Dios es por WhatsApp. Amén. Así que, ¿qué quiero decirles con esto?
porque a veces podemos decir, estoy cansado, me quisiera salir de este grupo, quisiera no estar más acá. Es común a veces en los hermanos, porque me llenan el teléfono, porque esto. Sea sensible, porque por ahí en uno de esos grupos, o por ahí uno de esos cansadores o esas cansadoras, tengan una palabra de Dios para su vida en el momento en el cual usted lo está necesitando. Amén. Hoy la palabra de Dios corre de otra forma. Amén. Va corriendo de otra manera, pero va corriendo. Y sigue siendo palabra de Dios. Y sigue siendo instrumento de Dios para nuestras vidas. Y no importa que un mensaje se haga viralizado, no importa que un grupo le tenga cargado el teléfono, sea sensible y reciba lo que es la palabra de Dios como lo que es, como palabra de Dios. Amén. Y no importa, no diga, pero me llena el celular, no importa. Tómese el tiempo y vacíelo. Amén. Pero reciba lo que es, como es la palabra de Dios, como lo que es. Y le puedo asegurar que hubieron tiempos en que se transmitían en forma oral, después hubieron tiempos en que se transcribieron los textos bíblicos. Amén. Hoy el tiempo, y muchos predicadores dicen, vamos a aprender nuestra Biblia, ya no es, vamos a abrir nuestra Biblia. Amén. Entonces tenemos que ir mirando, pero la esencia es la misma. Es palabra de Dios, fue palabra inspirada. Los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por Dios. Y cuando llega, ya sea esa porción en un video, ya sea esa reflexión, ese mensaje, de la forma en que llegue, usted escúchelo, retenga lo bueno y recíbalo como lo que es, como palabra de Dios. Porque sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. Por eso a mí me causa mucha tristeza aquellos hermanos que estaban tan activos compartiendo a diario tal vez un texto bíblico y hoy ya no comparten nada. ¿Y cuál es la evidencia? Que ya no están firmes en la fe. Y al no estar firmes en la fe no están cumpliendo con su actividad propia dentro del cuerpo para comunicar esa vida, para compartir esas bendiciones. Porque uno comparte lo que le es de bendición, ¿no es cierto? Cuando uno recibe algo que es de bendición, lo comparte. Ayer o antes de ayer la hermana Sandra compartía un video de una hermana que tal vez no muy afinada y no muy letrada en música, pero hizo una canción muy pintoresca, amén, sobre el coronavirus. Y yo la compartí en todos los grupos que tengo, en todos los grupos, y son unos cuantos, la compartí en todos los grupos. ¿Por qué? Porque tal vez no es una poetisa, amén, no es una Jesús Adrián Romero, por decir, cuando escribió. Y escribió de algo que es muy común y de lo cual tanto se habla. Y tal vez no es el mejor músico o la mejor sinfonía, pero era atractivo, era simpático y lo vivía, lo compartía con vida de Cristo. Amén. Uno se puede dar cuenta cuando alguien comparte algo viviéndolo, manifestando la vida de Cristo. Y me bendijo, y al bendecirme lo compartí en todos los grupos. Amén. Entonces uno comparte lo que le ha traído una bendición. Por eso qué importante es estar en esa armonía con Dios. Qué importante es estar en esa relación con Dios, en esa comunión con Dios, para estar recibiendo, porque de lo que recibimos es de lo que compartimos. Les aseguro que los que se quieren salir de los grupos de WhatsApp de la iglesia, los que ya se cansan es porque no están recibiendo nada del Señor. Porque si fueran sensibles a Dios y a la presencia de Dios, hay cosas que hasta pueden ser desestimadas por los hombres, por algún artista, por la forma, por el método, pero que tienen contenido de la vida de Cristo y que tienen contenido de las bendiciones de Cristo y que solamente se pueden recibir por fe y se pueden compartir por medio de la fe. Por eso es que la fe es el hilo conductor. Es sin fe imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios se requiere que tenga fe. Y si no tiene fe, sencillamente ni se acerca. Y el que se acerca con fe a Dios debe creer que Él es galardonador de los que le buscan. Amén.
Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hay un texto en Colosenses, capítulo 1, verso 23, que es de donde tomamos este ministerio, el nombre. Este nombre fue dado en consenso en un grupo de unos 9 ministros, y el que más caras peinaba, que es el pastor Osoria, después de un tiempo de dilucidar sobre el nombre que podíamos darle a este ministerio, él trajo este texto bíblico de Colosenses, capítulo 1, verso 23. Y de paso, si quieres saber un poco de los orígenes del nombre del ministerio del que hacemos parte, bueno, le cuento un poco la historicidad, ya que el Señor me permitió estar en esos momentos. Amén. Dice así la palabra del Señor: si en verdad permanecéis firmes, fundados en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. ¿Qué es de lo que viene hablando este texto? Dice que Dios nos reconcilió en un solo cuerpo por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecemos firmes y fundados y firmes en la fe. Amén. Sin moveros de la esperanza que fue puesta delante de nosotros. Amén. En otro tiempo nosotros éramos extraños, éramos extranjeros, éramos enemigos de Dios, pero Dios nos ha reconciliado por medio del cuerpo de Cristo, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe. Amén. Si permanecemos fundados y firmes en la fe. Cuando uno está firme en la fe, está en paz para con Dios. Cuando uno está firme en la fe, está en paz para con Dios. Y tiene entrada a esta gracia. Amén. Entonces, hermanos amados, qué importante que es la fe como el hilo conductor de la vida y de las bendiciones del Señor. El apóstol Pedro nos dice que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina por medio de preciosas y grandísimas promesas. Esto lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 4. Dice que nos hizo participantes de su naturaleza divina por medio de preciosas y grandísimas promesas. O sea, somos hechos participantes de su naturaleza divina, ¿cierto? Amén. Pero el medio, ¿cuál es? La promesa. ¿Y cómo uno recibe la promesa? Por medio de la fe. Amén. Yo recibo las promesas de Dios creyendo. Y cuando creo, compruebo que soy hecho participante de su naturaleza divina. Que soy hecho participante, que tengo una común unión con el Padre, tengo una común unión con el Hijo y tengo una común unión con el Espíritu Santo, por medio de promesas. Por eso, como hoy hablábamos, poniendo la mira en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pasajeras, pero las que no se ven son eternas. ¿Y cómo es que ponemos la mira en ello? Por medio de la fe. Amén. No andamos por vista, sino que andamos por fe. El justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos queridos, cuán importante que es la fe como el hilo conductor de la vida y de las bendiciones del Señor. Y por último, cuando el Señor Jesús dijo que el más pequeño en el reino de Dios era más grande que Juan el Bautista, esto lo podemos entender de esta forma, hermano. Cuando Juan el Bautista vino en el poder de Elías, vino en el poder del Espíritu Santo. Pero una cosa era en la antigüedad, cuando un hombre se movía en el poder del Espíritu Santo, así también Sansón, amén, cuando descendía el Espíritu Santo sobre él, hacía grandes proezas.
Así también cuando nosotros somos tomados por el Espíritu Santo no podemos resistirnos. Por eso Pablo dijo, conozco un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera de él, fue llevado en el Espíritu al tercer cielo. Él no podía resistirse. Juan en la isla de Patmos no pudo resistirse. Así tampoco Pedro en la azotea se pudo resistir. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo y actuó conforme a su voluntad. Una cosa es que venga el Espíritu Santo y actúe en nosotras, y otra cosa es que por nosotros creer hagamos algo en el poder del Espíritu Santo. Es muy distinto. Por eso es que Juan el Bautista no carecía de esto que hoy nosotros tenemos, porque hoy nosotros no hacemos en él, sino lo hacemos por el Espíritu en la fe. Lo que hacemos lo hacemos en la fe y por el Espíritu Santo, pero no en el Espíritu Santo. Lo hacemos en la fe y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es que el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista vino en el poder del Espíritu Santo para hacer lo que es designios de Dios y conforme a lo que Dios tenía determinado, y él no iba a poder resistirse. Amén. No iba a poder resistirse. Hoy los hermanos se resisten. Amén. Pero ¿se resisten a qué? A creer. Por eso también compartíamos ayer que una de las evidencias de la fe es que derribado, pero no destruido. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo es inmarcesible, es indestructible. Yo puedo estar caído un día y no querer hacer nada para Dios, pero basta con que me vuelva a levantar para que me dé cuenta y compruebe de la utilidad, del poder, de la capacidad y la competencia que tengo en Dios. Por eso es que el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista, porque en el reino de Dios todas las cosas se hacen en la fe y por el Espíritu Santo. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Y esto no sucedía en el Antiguo Testamento. Los hombres quienes eran tomados por el Espíritu Santo no podían decidir. Era el designio de Dios, era la voluntad de Dios. Si en alguna oportunidad usted tuvo la oportunidad de ser tomado por el Espíritu Santo, muchos de nosotros tuvimos esa oportunidad cuando o fue nuestra conversión o cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, o sea, cuando hablamos por primera vez en lengua, que ahí nos dimos cuenta que no éramos nosotros, o sea, quienes pasaron por la experiencia. No quiere decir que todos tienen que ser tomados por el Espíritu Santo para no poder hacer uso de ellos, de sus capacidades, sino que el Espíritu Santo haga, porque no necesitamos, sí necesitamos de la fe para poder obrar por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, estas cosas son muy importantes, porque la fe es el hilo conductor de la vida y de las bendiciones del Señor. Aún todo lo que hacemos por el Espíritu Santo lo hacemos en la fe. Y si no estamos en la fe, por más que tengamos la usina más grande, que es el poder más grande, que es el poder del Espíritu Santo, que no hay espíritu mayor que el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Y está en nosotros. Aunque tengamos eso, si no lo hacemos en la fe, el poder está ahí menguado. El poder está ahí contristado. El poder está ahí esperando a que actuemos mediante la fe para ser manifiesto. Por eso es que vivimos, si están firmes los hermanos en la fe. Si hay un hermano que está firme en la fe, puede activar ese poder y ser un canal de bendición para nuestras vidas. Ya sea para una sanidad, para una palabra de ciencia, de sabiduría, ya sea para reprender un demonio o para lo que fuere que Dios quiera hacer mediante ese hermano. Por eso qué importante es estar fortalecidos en la fe y que todos los hermanos podamos entender estas cosas, porque en la medida en que estamos fortalecidos en la fe, somos ese instrumento y ese canal de bendición para el pueblo de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes.
Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,